lunes 18 de enero es un gusto que nos acompañe una semana más en el espacio legislativo. Esta vez ya le informábamos en nuestro espacio noticioso sobre lo último que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa y en nuestro espacio estaremos hablando sobre temas electorales. Para ello me acompaña Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, con quien vamos a discutir y dialogar un poco sobre qué es lo que se viene luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda para evaluar si uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral está afiliado o no a un partido político y cómo esto pues viene a dejarlo fuera de este lugar, de esta magistratura, teniendo en cuenta el precedente ya marcado por la misma sala en el 2014 que impidió que cualquier afiliado a partidos políticos pudiera acceder a un cargo de magistratura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto que nos acompañes. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo aquí compartiendo este espacio. Bueno, con la admisión de la demanda que pone en el ojo del huracán prácticamente a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, a quien se señala pues que es parte del partido FMLN, ¿qué se puede esperar? Teniendo en cuenta que ya veíamos un precedente, en el 2014 la misma sala prohibió que personas afiliadas a los partidos políticos pudieran acceder a este cargo del tribunal, teniendo en cuenta que debían de garantizar la independencia, y en esta oportunidad se destituyó a Eugenio Chicas. Sí. Bueno, creo yo que hay que enmarcar esta resolución en toda una línea jurisprudencial que esta Sala de lo Constitucional ha venido trabajando en cuanto a las elecciones indirectas, es decir, a las elecciones de aquellos funcionarios que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir. Y en pocas palabras, sobre estas elecciones, la Sala de lo Constitucional ha establecido un criterio fundamental que tiene que ver con que, por ser instituciones de control o que ejercen jurisdicción, no pueden ser miembros de partidos políticos los que las integren. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía, Procuradurías, estamos hablando también en este caso del Tribunal Supremo Electoral, y hay suficiente jurisprudencia ya que sostiene los efectos negativos que puede tener la vinculación partidaria en el ejercicio de estos cargos de jurisdicción o de control. En esa medida, la Sala de lo Constitucional, al admitir esta demanda, da seguimiento a esa línea y previsiblemente, dependiendo, pues no conozco la demanda, solo los argumentos que ha dado la Sala, si está configurada la violación a la Constitución en la medida que la Asamblea no comprobó que no hubiese vinculación material o formal del magistrado con un partido, en esa medida pues es previsible que haya una sentencia estimatoria, es decir, que se declare la inconstitucionalidad del magistrado Ulises Rivas. Ahora, creo yo que hay que analizar también los efectos sobre la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Ya sea porque el demandante no configuró bien las otras confrontaciones de los magistrados, es decir, de que había inconstitucionalidad también en ellos, pero la Sala al final no está afectando en forma grande la toma de decisiones del tribunal. O sea, el quórum necesario para tomar decisiones es de 3 o de 4 magistrados y se mantienen esas mayorías. O sea, no habría ningún inconveniente si se declarara la inconstitucionalidad en esos términos. Pero también hay que considerar de que no está apartando del cargo en este momento al magistrado. Él puede seguir y esto nos da hasta cierto punto una garantía de que no se va a entorpecer el proceso de elección de 2018, ¿verdad? O sea, entonces eso creo yo que queda salvado. Y el otro punto que quiero referirme rápidamente es que de nuevo la Asamblea Legislativa muestra que sus procesos de elecciones indirectas tienen vicios. O sea, de nuevo la Asamblea falla en cómo va a proceder a verificar la idoneidad y la moralidad notoria que dice la Constitución que tienen que tener estos funcionarios. Ok, al respecto, el magistrado, pues, objeto de la demanda, decía hace algunas horas que la Sala de lo Constitucional estaba prácticamente siendo como la figura de la Guardia Nacional, decía él. En declaraciones vertidas a un rotativo nacional, Ulises Rivas acusó a la Sala de violentar derechos fundamentales. Él defiende que la Constitución otorga libertad de tener preferencias políticas. Y te cito exactamente lo que él mencionó: si no se tiene ideología, pues yo creo que andaríamos un poco mal y se convierte uno en un ermitaño, dice. Todos tenemos el derecho a disentir y ponernos de acuerdo en temas de nación.
Él decía de que la Constitución en ningún momento te prohíbe tener alguna preferencia, pero ¿cómo esto es válido viniendo de un magistrado que finalmente puede o no meter manos en un ente como lo es el Tribunal Supremo Electoral a favor de A o B partido? Y lo que ya mencionabas tú también, que los otros magistrados que también se les está cuestionando si están afiliados o no, se conoce mucho a través de sus posturas a qué partido le van o por lo menos a qué preferencia se tiran un poquito más. Bueno, yo no comparto la visión del magistrado Rivas, en el sentido que la Sala de lo Constitucional lo único que está haciendo es verificar la compatibilidad del proceso de elección, del decreto de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con la Constitución. O sea, eso es lo que está haciendo la Sala, no está de ninguna manera violentando un derecho constitucional. O sea, en este tema creo yo que también hay que poner en consideración que en ninguna sentencia de la Sala de lo Constitucional lo que se está hablando es de prohibir preferencias ideológicas o políticas o partidarias a ninguno de los funcionarios que son electos por la Asamblea Legislativa. Lo que se está diciendo es que no tiene que haber un vínculo material o formal con estas instituciones políticas, es decir, que no puedo ejercer judicatura, jurisdicción, como en el caso del Tribunal Supremo Electoral, si pertenezco a un partido político. Al grado de ser militante del partido. Exacto. O que yo tenga una vinculación material, que ya no es necesariamente algo formal, ¿verdad? Algo de que yo soy militante, pero que obviamente hay un alto grado de posibilidad que mi relación, mi vinculación con el partido pueda afectar el desempeño de mi función. Entonces creo yo que hay que entenderlo y hay que verlo desde esa perspectiva, de que estamos buscando que las instituciones sean independientes e imparciales y la pertenencia a un partido merma esa independencia del funcionario. ¿Ha quedado obsoleto el mecanismo de parte de la Asamblea Legislativa para verificar si una persona es idónea o no en este tema preciso de si está afiliado o no a un partido político? Yo creo que el procedimiento nunca ha sido el idóneo. O sea, no podemos decir que ya queda caduco, ¿verdad? No, en realidad nunca ha sido el idóneo, nunca ha sido el que debe de ser para tener funcionarios probos. Por ejemplo, veamos el caso del ex fiscal. Es el mismo procedimiento que se ha seguido, u otros funcionarios que podría mencionar, pero el que tenemos recientemente deja mucho que desear el proceso de elección de la Asamblea, porque no entra al final a valorar la idoneidad del electo, sino que simplemente, como ya es conocido, aquí nos vamos a intereses políticos y a cuotas partidarias, lo que determina una elección. O sea, no es tanto de que sea una persona proba, idónea, para ocupar estos cargos. Cualquiera podría decir, ¿y qué importa que una persona sea o no de un partido político? Al final vivimos en un país bastante polarizado, donde hasta un accidente puede ser prácticamente utilizado por los políticos para hacerse de las suyas, tanto a favor o en contra de un partido en particular. ¿Qué tan importante es que realmente se logre transparentar y se logre colocar en estos puestos, como lo es el Tribunal Supremo Electoral, a personas que no estén, por lo menos, visualizadas en un partido político, ya sea que esté en el gobierno o que sea parte de la oposición? ¿Cómo le explicamos nosotros a la gente, por esto no se deben permitir a personas afiliadas a partidos? Es que creo yo que una pregunta importante. El tema es que el Tribunal Supremo Electoral tiene básicamente dos funciones. Una, organizar las elecciones, y en esa medida pues se involucra el derecho del sufragio de la ciudadanía. En eso también se menciona o tiene que considerarse el derecho de igualdad de los candidatos a competir en una elección en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. O sea, eso es una parte de las funciones, y la otra, la que tiene que ver con el área jurisdiccional, ¿verdad? Tiene que juzgar, en este caso, diferentes procesos que se puedan interponer ante el Tribunal Supremo Electoral, y en esa medida se convierte en un juez, por eso es un Tribunal Supremo. Teniendo en consideración esos dos aspectos, el que yo pertenezca a un partido político y que sea magistrado del Tribunal Supremo Electoral, o que si bien no pertenezco, pero tengo una vinculación material tan fuerte que sea evidente,
eso lo que hace es que resta independencia a la hora de someter a consideración diferentes temas. O sea, por ejemplo, las sanciones a los partidos políticos por no cumplir con obligaciones de transparencia o por campaña adelantada. ¿Cómo yo, siendo miembro de un partido político, voy a sancionar a mi partido? O sea, eso es difícil que suceda. O sea, y nosotros tenemos experiencias anteriores que pocas veces el Tribunal Supremo Electoral ha sancionado en su momento y como debe de ser a los partidos por propaganda anticipada. Por ejemplo, violando los términos constitucionales, los plazos constitucionales. Entonces, lo que quiero decir es que los partidos, al tener representantes dentro del Tribunal Supremo Electoral, hace que estas personas se conviertan en parte y en juez. O sea, hay una doble naturaleza, exacto. O sea, yo soy parte de un partido y soy funcionario que tiene que al final juzgar algunas conductas del partido político. Entonces, eso es incompatible. Podríamos entrar en otras consideraciones que la jurisprudencia ya ha dado sobre estos elementos de control que tienen que tener y de independencia que tienen que tener los funcionarios de estas otras instituciones estatales, pero el punto es ese. ¿Cómo voy yo a ser imparcial e independiente a la hora de una sanción para mi partido político? Ese es el punto que creo que tiene que considerar la población. Brevemente, Eduardo, ¿consideras tú que este factor y esta carencia de independencia ha sido bastante notoria en las últimas sentencias o en las últimas acciones impulsadas por parte del Tribunal Supremo Electoral? Hablamos del tema de transparencia, obligar realmente a los partidos políticos a dar a conocer a sus financistas. Claro, hay obviamente un secreto a voces que en el caso de la transparencia y el financiamiento de los partidos, el tribunal ha sido hasta cierto punto muy blando con los partidos. O sea, en el sentido de no quererse meter mucho con el tema de la fiscalización, el tema de no poner sanciones más drásticas o medidas más ejemplarizantes contra los partidos. O sea, y eso uno lo puede ver y nosotros que hemos sido parte de estos procesos podemos dar fe de que si bien el tribunal ha ejercido su función, pero lo ha hecho siempre con sumo cuidado de no molestar a los partidos políticos. Entonces, y eso obviamente también viene o se origina en lo que se menciona, ¿verdad? Que cada magistrado tiene una vinculación con un partido político. Entonces, eso creo yo que más evidente no puede ser. Ok, perfecto. Con esa respuesta nos vamos al primer corte. Al volver hablamos sobre la iniciativa de reducir a 50 los diputados y cuál es la postura de Acción Ciudadana al respecto. También otros mecanismos que sí se están impulsando a la hora de elegir a algunos representantes de instituciones importantes o de magistraturas importantes en nuestro país y cuál es la deuda que tenemos como población y también como Asamblea Legislativa de continuar mejorando estos mecanismos de elección. Volvemos en unos minutos. Transparentar el proceso de elección de candidatos a magistrados del órgano judicial, evitar el tráfico de influencias y garantizar la contratación de profesionales probos y capaces de aplicar y hacer cumplir las leyes de nuestro país son algunos de los cambios que los diputados aprobaron este día con 60 votos, con los que esperan lograr las modificaciones a los artículos 62, 63 y 83 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, que fue aprobado este día en sesión plenaria. Tras la reforma, queda pendiente, según algunos diputados, aplicar estos cambios en la instancia superior, es decir, la Corte Suprema de Justicia. Es necesario, revelan, según los diputados, bajo qué criterios se nombran a los jueces y magistrados. Compartimos con ustedes algunas declaraciones que nos daba la diputada Jacqueline Rivera hace algunos días sobre estas reformas al Consejo Nacional de la Judicatura, a la ley que da pie a este consejo. Veamos. Dejar explícito de que toda la información de todas las actuaciones del CNJ son públicas. Actualmente la ley del CNJ dice que toda la actuación y la información del CNJ es reservada. Cambiamos el concepto reservado y lo pusimos que todo debe ser pública, excepto la información de carácter reservada que de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública se categoriza como tal. Como sucede ahorita. Ahorita no se sabe
¿Por qué la Corte, por ejemplo, de ternas que le manda el CNJ, ninguno le gusta? Y no eligen, y las devuelven, sin justificación. Con eso aseguramos que quien quede electo como juez o magistrado sea la persona con idoneidad para el cargo. Que no sea el amigo del magistrado, que no sea el amigo del gerente. Antes del corte hablábamos sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional en admitir una demanda contra la elección de uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hablábamos con Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, que realmente falta mucho por hacer en el caso de la Asamblea Legislativa para garantizar que estas personas que llegan a puestos tan importantes como lo es el tribunal estén limpios de toda afiliación política. Le presentábamos las declaraciones de la diputada Jacqueline Rivera, y es que este día en sesión plenaria se aprobó reformar algunos artículos de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, y es precisamente eso lo que hablábamos. Hace falta mucho por hacer, no solamente en el caso del tribunal, no solamente en el caso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora vemos cambios en el CNJ, sin embargo, parecen ser insuficientes, Eduardo. Bueno, tendríamos que evaluar el alcance de las reformas. En primera instancia, pues obviamente parece positivo el que se abra la discusión pública de lo que sucede dentro del Consejo, porque recordemos que en este caso hay elección de un tercio de Sala de lo de Corte Suprema, 4 magistrados de Sala de lo Constitucional en 2018, y parte de esta elección corresponde proponer la mitad de los candidatos al CNJ, y en esa medida es importante que ese proceso que siempre ha sido oscuro, porque siempre ha sido oscuro, no se saben los criterios que se ha tomado para mandar esa lista con 15 candidatos, ahora puedan ser conocidos por la población, porque también ahí, si bien es cierto, hemos señalado a la Asamblea Legislativa como responsable de un deficiente proceso de elección, también en el caso de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, tiene responsabilidad el CNJ por que le corresponde elaborar la mitad de ese listado, ¿verdad? Entonces, en esa medida es importante pues que se abra esa elección y se puedan conocer las razones de por qué se consideró a estos candidatos como idóneos. Nuestro equipo de prensa reveló hace algunos meses una investigación contra el magistrado Belarmino Jaime. Al momento de optar por un cargo de magistratura, esta persona pues tenía una concesión de medios de telecomunicación, de telefonía precisamente, y aún así esto pasó desapercibido. Esta persona incluso conoció de la causa, en un momento se apartó para, pues por decir, ¿verdad? Soy parte del problema, mejor me aparto. Y es bastante importante lo que tú mencionabas, mucho se critica a la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional constantemente le está presionando por ciertas irregularidades, pero muy poco vemos el lado de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo mencionaba la diputada Jacqueline Rivera, nunca se ha elegido a un cargo de magistratura a los representantes que presenta el CNJ, por ejemplo. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no le parece? ¿Siguen algún tipo de lineamientos políticos? ¿O qué más hay ahí? Yo creo que todo esto se enmarca en esta cultura de opacidad, de poca rendición de cuentas o de nula rendición de cuentas, que evidentemente no solo lo vemos en el órgano legislativo, sino que también lo vemos en la Corte Suprema de Justicia, que todavía hay serias resistencias a transparentar muchos procesos y muchas decisiones. No hay sesiones de corte plena públicas, por ejemplo, como sí lo tenemos en la Asamblea Legislativa, sesiones plenarias públicas. Incluso cuando en una oportunidad se solicitó un audio para analizar la discusión que se dio en corte plena, decía la persona que recibió los audios, están editados. Claro. Veíamos partes Sí. que obviamente habían sido cortadas y no se recibió tal cual la discusión. No, sin lugar a dudas, el tema de la resistencia a la transparencia, eso creo que lo vemos en diferentes instituciones estatales y en diferentes niveles, ¿verdad? O sea, hay instituciones que son más transparentes y hay otras que hay una resistencia mucho mayor a llevar transparencia a todos los procesos y decisiones, como mencionaba hace un momento. Y en este caso, pues obviamente, hablando del CNJ, es importante que el proceso de elección de esos listados
listado de 15 abogados que van a someterse a elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia sea público y que veamos en realidad si el CNJ tiene los criterios adecuados para valorar la idoneidad de aquellas personas que va a proponer en su listado. ¿Urge incorporar a abogados, a representantes probablemente que no están tan metidos en el mundo de la política como para ir sacando esos malos elementos de una instancia como lo es la Corte Suprema de Justicia? ¿A tu juicio debería de incorporarse también este gremio de abogados que buscan ser electos? Es que en teoría todas las asociaciones de abogados tienen acceso pues a proponer candidatos. Y sin embargo, les ha sido limitado totalmente su acceso. Proponen, pero obviamente aquí tiene que ver el apoyo que logren las asociaciones y determinados candidatos para llegar a integrar ese listado de 15. Obviamente en el tema de la elección de los abogados, que es la otra parte del listado que se va a proponer a la Asamblea Legislativa, aquí es de buscar que la competencia, porque es una competencia al final electoral que se da, sea equitativa y que no haya ninguna restricción para ningún gremio de abogados ni para ningún candidato, que no se vaya a inclinar la mesa. Ahí creo yo que el tema tal vez no va por ese sentido de que haya una competencia desigual, sino que es el tema de la calidad de los propuestos. O sea, ese es el problema siempre, la calidad de abogados que proponen para magistrados las diferentes asociaciones. Ya hemos tenido casos de que al menos a nivel del gremio de abogados se sabe qué calidad de abogado es el propuesto y el que al final es nombrado. O incluso qué casos ha llevado. Exacto, o sea, hay todo ese tipo de cosas y se mencionaba por ahí, por ejemplo, reformas más profundas hasta el grado de que no puedan ser abogados en el ejercicio liberal de la profesión los que se puedan postular para magistrados de Corte Suprema de Justicia, sino que sean abogados, jueces de carrera, que esos son los que deberían de optar a este tipo de cargos, ¿verdad? Pero ese es un debate que debe hacerse y creo yo que previo a esto hay que tener al final un proceso claro y transparente de elección de los candidatos para magistrados de Corte Suprema de Justicia. Bueno, sin duda hace falta mucho por hacer en temas de mecanismos que garanticen que los funcionarios que llegan a instancias como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y otras, pues garanticen realmente la independencia y pues hagan cumplir las leyes de nuestro país como es el mandato constitucional al respecto. Cambiando un poco de tema y regresando tal vez al tema electoral, hay una iniciativa en la mesa que ha sido denominada Iniciativa 50. Esta pues busca reformar algunos artículos del Código Electoral a fin de reducir la cantidad de diputados de 84 a 50. ¿Cuál es la postura de Acción Ciudadana al respecto? Fíjate que Acción Ciudadana no ha tomado todavía el tema discusión y sacar una postura unificada de todos los miembros de Acción Ciudadana. Voy a hablar a título personal. En este caso, creo yo de que la discusión en este momento más importante que tiene que tener el país es sobre la calidad de los candidatos que se someten a elección de los ciudadanos. O sea, y obviamente luego ver el tema de la calidad de la labor de los diputados, de los candidatos que al final resulten electos como diputados. O sea, no es un tema para mí en este momento, la situación que tenemos no es un tema de cantidad, sino que de calidad de la democracia. Y en esa medida creo yo de que la disminución de los diputados no abonaría al tema central que hay que discutir, que es cómo mejoramos el proceso político, el proceso de toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, cómo transparentamos las finanzas de los partidos, cómo garantizamos que los diputados tengan una menor dependencia de los poderes económicos y políticos a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Eso creo yo que es lo fundamental y no tanto si son 50, si son 30, si son 100. O sea, al final también, en este caso, la propuesta que se ha dado a conocer y se presentó a la Asamblea Legislativa, desde mi punto de vista tiene algunas deficiencias. En este caso, en primer lugar, se está mencionando de que no se está cumpliendo una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Desde mi punto de vista, leer la sentencia, pues no se está dando ese incumplimiento, sino que simplemente la sentencia lo que dijo era de que era inconstitucional el proceso de elección por medio de la circunscripción nacional o plancha nacional.
pero no invalidó los resultados de las elecciones de 2003, donde se aplicó por última vez esta circunscripción nacional. Entonces, no hay en realidad 20 diputados inconstitucionales desde mi punto de vista. Esos son constitucionales, pero lo que sí tenemos que ver, y esto es lo que nosotros como Acción Ciudadana también sí estamos empujando, es el tema de redistribuir las circunscripciones, o sea, cambiar los límites territoriales de las circunscripciones, que ya no sean los departamentos, porque eso sí genera distorsión. O sea, hay una distorsión en la representación, hay una distorsión, por ejemplo, en el cociente electoral necesario para ganar un diputado en las diferentes circunscripciones departamentales, porque las poblaciones son diferentes. Entonces, ahí sí creo yo que hay que entrarle a rediseñar las circunscripciones electorales. Y es que para que la gente lo entienda un poco, cada departamento, como lo hemos notado quizás si socializamos un poco en la época electoral, cada departamento tiene una cantidad diferente de diputados, y esto es lo que dices tú, de que es totalmente incoherente darle, por ejemplo, a San Salvador más diputados y darle a Cabañas menos diputados que los que recibe actualmente. Es que el número de diputados de cada circunscripción responden a la población del departamento, y obviamente, por ejemplo, San Salvador, que reúne el 33%, no me recuerdo exactamente la cifra, de población a nivel nacional, evidentemente le va a corresponder un mayor número de diputados. O sea, los diputados están en correspondencia con la población, pero el tema es que como hay diferencias poblacionales entre departamentos, en algunos casos un diputado en un departamento, para que un partido lo obtenga, tiene que sacar 33,000 votos, por mencionar una cifra. Y en otros departamentos, al contrario, tiene que sacar 19,000 votos. Entonces, ahí hay una diferencia que al final hace que el voto no sea igualitario, también afecta el acceso de estos diputados que compiten en diferentes circunscripciones, porque en unas se les pide menos votos que en otras. Entonces, por eso es que para eliminar esa distorsión que hay, lo que se debe de hacer desde nuestro punto de vista es redistribuir las circunscripciones, o sea, ya no atender al principio del departamento como circunscripción, sino que los grupos poblacionales que sean, esa sea la base de las circunscripciones. Ok, perfecto. Sin duda, otro tema que tenemos que seguir debatiendo, y por supuesto más que ya se vienen las elecciones 2018, un tema bastante importante para la población y también para la democracia de nuestro país. Ha sido un gusto que nos acompañes, te agradecemos mucho, nos has dado bastante insumos como para seguir debatiendo sobre esta temática, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de los mecanismos que se necesitan para impedir que aquellos funcionarios afiliados a partidos políticos puedan acceder a un cargo tan importante como lo son las magistraturas a nivel nacional. No, gracias, un gusto, siempre un placer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a seguir pendiente de la otra semana de nuestro espacio legislativo, más temas importantes de coyuntura nacional, y por supuesto le invitamos a seguir pendiente de Informa TVX con información internacional. Muchísimas gracias, bendiciones, buenas noches.